Sé que transformado yo sé. Yo quiero que levante sus manos al cielo. Y diga conmigo, yo fui diseñado para buenas cosas, para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que yo anduviera en ellas. Dios no me diseñó para andar en derrota, para andar en bancarrota. Dios me diseñó para andar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Para esto Dios me diseñó. Gracias, Señor Jesús. Nosotros tenemos que estar conscientes que necesitamos un cambio de mente. El cambio de mente posiblemente no va a ser de la noche a la mañana, va a ser un progreso de sustitución de cosas. Porque todos sabemos también que un espacio no puede ser lleno con dos objetos a la vez, ya que está diseñado para uno solo y del tamaño preciso. Muchas veces vamos a intentar hacerlo, pero sabemos que no va a ser posible. O es uno o es el otro, pero no va a ser posible que ambos estén ahí. Lo mismo sucede con nuestra mente. Se transforma todos los días en un campo de batalla por quién o qué se queda ocupando ese espacio. Llegan los pensamientos o ideas de desánimo, de fracaso, de frustración, el deseo de retroceder o de estancarse, la baja autoestima e incluso algunos platican con el suicidio. Por esta razón el ser humano busca de manera ansiosa quien le esté motivando continuamente. Y eventualmente cae en presa del enemigo. Las jovencitas y algunas mujeres que necesitan que les digan que son bonitas, que se les digan bebé, entre otras expresiones, caen rendida a los pies de quien se los dice. Ustedes también sabidos que aquí en Guatemala se dio un caso de una mujer, si no estoy mal, de nacionalidad hondureña, vino a operarse, a hacerse una cirugía plástica aquí a Guatemala y salió del quirófano fallecida. Porque muchas veces nosotros estamos tratando de batallar con un sistema que nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer o tener, o cómo comportarnos para estar a la altura de la sociedad, que no es sociedad, que se ha transformado en una gran sociedad. Pero esa batalla en la mente de que qué estamos recibiendo desde afuera, todos los días maniobra nuestra actitud, lidera o maneja la actitud que nosotros correspondemos a las cosas que nosotros percibimos de afuera. ¿Cuántos casos se han dado en el transcurso de la historia de gente que no se aceptan tal cual son y tratan de irse a un quirófano para que le cambien las cosas que no le parecen a ellos? Usted es lindo tal cual es, pero el problema es que muchas veces no se acepta eso. Dios te ha creado perfecto porque tú eres la imagen. 8 benditos colochos. Si el pelo es liso, qué bueno que es liso, porque hay algunas que planchándose los colochos y la que es pelo liso, entonces se cae muchas veces presa del enemigo por esa situación. Pero de igual manera en la iglesia, con muchos predicadores que saben lo que la gente quiera oír, aunque esto no sea palabra de Dios, o incluso utilizan las mismas escrituras para torcer cosas, usando ciertos versículos, y lo demás es puro entretenimiento. Esto es duro, pero es la realidad. Por eso la iglesia, el pueblo perece por falta de conocimiento. Yo me recuerdo de un amigo, hace muchos años, estaba yo recién convertido, bueno, tenía un par de años tal vez en iglesia, y llegaba al negocio el cual yo estaba administrando, por supuesto. Y él llegaba todos los días y se quejaba, decía, es que no puedo con esto.
Yo batallo con esto y siempre caigo. Y yo venía y le decía, no, vos sí podés, sos un campeón de esto, Llegaba al día siguiente y decía, lo logré, no, ahora sí no caí. Pero al día siguiente, o sea, al tercer día, no resucitó, volvió a caer. Y volví otra vez con el moco caído, tipo el chompipe o el pavo. Fíjate, volví a caer. Y yo venía otra vez y le motivaba y le decía, no, vos sos más que vencedor. Y le decía lo que la Biblia decía y se iba motivado. Y al día siguiente regresaba y decía, me funcionó, qué bueno. Pero otra vez, al siguiente día venía. Y hasta que un día lo confronté y le dije, si no dispones de tu propia voluntad de hacerlo, nadie te va a sacar de esa mentalidad que vos tenés. ¿Saben qué sucedió? Se enojó conmigo. Y eso que estaba yendo a la iglesia. Entonces hay gente que si no está convencida, va a estar necesitando de algo externo para que lo esté viniendo a motivar para hacer algo. ¿Verdad que soy bonito? Sí, ¿verdad? Mírame, soy bonito, sí, ¿verdad que me parezco a... Dicen que me parezco a tal cantante, ¿verdad? Hasta la pose y a la forma de hablar. Queremos, tú eres único. Y ese es un problema que la gente no comprende, que tú eres único. Propio. Estoy hablando también de gente de la iglesia, que se ha copiado ese tipo de forma de vivir de la gente de afuera. Papá Nahum en una ocasión estaba contando sobre una iglesia que se levantó en Chicago. Antes de levantar esa iglesia, fueron a todo el vecindario que había por ahí a hacer una encuesta para preguntarle a la gente cómo le gustaría que fuera la iglesia. Y la gente daba su opinión. A mí me gustaría que esta iglesia fuera así, de esta manera. Y basado en esa opinión levantaron una iglesia. ¿Y qué creen? Se transformó en una mega iglesia. Una iglesia floreciente, maravillosa se miraba la iglesia. Pero sucede que al tiempo el pastor cayó en adulterio. La iglesia se deshizo porque el fundamento de esa iglesia estaba sobre la opinión pública, sobre lo que la gente piensa que debería ser la iglesia y no lo que Jesucristo enseñó que debería ser la iglesia. Hay gente que tiene al templo de Dios o la iglesia de Dios como un lugar de negocios. Yo voy a aprovechar la iglesia para ir a vender cosas. Voy a aprovechar para que mi negocio florezca ahí dentro, porque ahí se ve que hay hermanos que pueden comprarme. Y como somos hermanos no me van a decir que no, ¿verdad, hermanos? Porque nos amamos los unos a los otros. Pero ¿qué dijo Jesús cuando eso sucedió en el templo en su época? Mi casa será llamada casa de oración para todas las generaciones, no solamente para esa. Pero el problema es que nosotros tratamos de negociar con Dios en transformar la iglesia, el templo de Dios, como un lugar para negociar. Pero los negocios, usted dirá, no, pero en mi iglesia, quien me esté viendo, ¿verdad? Puede decir, no, en mi iglesia no se vende nada, pero se negocian otras cosas allá adentro. E incluso tu salvación. Pero entonces cuando el fundamento no es la roca, vienen los vientos, la tempestad, y se lo llevan porque está fundada sobre la arena. Yo me preocuparía, yo les soy muy sincero. Estábamos anteriormente en un impasse cuando el ministerio, ahorita lo estamos reestructurando, pero cuando dejó de estar aquí en Guatemala, tuvimos que congregarnos en un lugar. Y estuvimos en un lugar. Nos atendieron muy bien. Pero había una carencia de palabra, tal como nosotros hemos estado acostumbrados. Usted va a sentir la diferencia si usted come en un lugar donde por unos cuantos quetzales a usted le sirven aquel montón de comida. Usted dice, salí satisfecho. Pero usted con los mismos quetzales ahora está en otro lugar y compra y le dan la mitad. Usted dice, aquí quedó un gran hoyo. Y se va a comprar pizza para rellenar. Estoy hablando espiritualmente porque ese tipo de comida chatarra lo que hace al fin de cuentas te enferma. Y nosotros necesitamos esta palabra que hay en Maranata, que tal vez no es la palabra más popular que pueda encontrar en el mercado cristiano, ni es la más cotizada, pero es la más necesaria que necesitamos. Mi casa será llamada casa de oración. Los domingos las iglesias se llenan. Pero llámelos o convóquelos a un miércoles para un servicio de oración. No llegan. Más si es de oración.
Si va a haber alguna actividad, algún evento donde va a haber hasta comida, la gente sí se anima a llegar, pero dígale, para lo que fue creado el templo de Dios, para que sea casa de oración. También usted es templo de Dios, así que usted tiene que ser también uno de esos que ora, un templo que ora, un templo andante que ora. Pero ahora refiriéndonos al templo físico, que el lugar se ha llamado para oración, no, la gente no accede, la gente te va a poner cuantas excusas para no orar. Busca excusas y las va a encontrar por docena y barata. Es más, gratis. Por eso que necesitamos un cambio de mente. El cambio es quitar algo y poner otro ahí. No puede poner mediamente aquí y medio mundo acá, porque no van a funcionar las cosas. Quiero llevarlo a un episodio que está en Lucas capítulo 5 del 1 al 11 y quiero que me escuche, si no me está viendo, me escuche por favor. Y dice lo siguiente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ya habían pescado toda la noche y no habían encontrado nada más que basura posiblemente. Entonces, ¿por qué lavaban sus redes? Porque se ensuciaron. Entonces ellos estaban lavando sus redes, ya habían colgado la toalla, ya no iban a seguir pescando. Y entrando, el versículo 3, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, satisfizo a la gente que querían escuchar la palabra de Dios. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Hombre, acabamos de salir, estábamos toda la noche. La noche es una buena hora para pescar. Y ahorita ya de mañana, con la bulla que están haciendo todos estos, todos los peces están asustados, o los poquitos que pudieran haber. Pero le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. En ese momento, la creación se unió al Creador para que se cumpliera la palabra que le estaba dando. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero entonces cambió ahí la mente, porque él propuso lo que su mente le decía: pescamos toda la noche, Señor, te lo estoy diciendo, no pescamos nada, más en tu nombre. Yo transfiero la responsabilidad que yo tengo para algo a la palabra de Jesús que Él me está dando. Pero en tu nombre echaré la red. Cuando nosotros buscamos hacer las cosas a nuestra manera, no pescamos nada, ni un resfriado siquiera, o tal vez eso. Pero cuando lo hacemos en su nombre, ¿qué sucede? Y habiéndolo hecho, no lo pensó, no lo negoció. Muchachos, para adentro. Vamos para adentro. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Gran cantidad de peces. Y su red se rompía. Su red se rompía. Yo quiero que esta red de pesca que vamos a tener acá, pescadores de hombres, cuando me refiero a hombres es al género humano, no estoy refiriendo solo a varones, y nosotros las mujeres, ustedes también. Tanto así que va a parecer romperse. Cuando yo traigo a colación es el tema de traer hasta este lugar para que se rompa, es que van a estar incluso en los pasillos, porque ya no caben. Pero yo creo una pesca milagrosa de esa manera. La red se rompía, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aquí el negocio está muy bueno porque Jesús está en él y necesitamos barcos más grandes. Por eso nos vamos a tener que mover muy pronto de este lugar. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él había reconocido que su mentalidad natural
lo transformaba en un pecador, pero fue obediente. Era algo, Pedro era muy adelantado en las cosas que decía o hacía. Era muy impulsivo, pero hacía caso. A veces mal enfocado, pero hacía caso. Y reconoció que él tenía una mentalidad humana que tenía que acoplarse a la mentalidad de Jesús. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y quién va a refutarle a Jesús y a querer rebatir que no ante ese gran milagro? Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pero yo lo que me estoy refiriendo es que si Pedro hubiera tratado de, y vamos a ver unos ejemplos más adelante, de querer traer a la mente de Jesús a la mente de él, pero en el momento Pedro dijo lo que él pensaba, pero cambió de opinión a la opinión de Cristo. Por eso necesitamos un cambio de mente, porque nuestra mente natural no puede entender las cosas espirituales. En otro episodio, en Mateo capítulo 14, del 25 al 31, vamos a ver algo similar. Usted lo conoce muy bien, pero vamos a leerlo. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Usted y yo nos vamos a sorprender en algún momento de ver haciendo Jesús cosas extraordinarias en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, aún con nuestro vecindario, en este país bendito de Guatemala. Yo quiero que Dios me sorprenda. Amén. Pero Él me va a tener que decir, no temáis, soy yo. Y esa es la parte que a mí me gusta cuando digo, es Él, no soy yo, para que no se me suba Él. Porque yo soy un instrumento de barro, frágil, se rompe fácilmente. Usted también es un instrumento frágil de barro. Es Él. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús no tenía problema. Él dijo que mayores cosas que la que Él hizo, nosotros íbamos a hacer. ¿Usted cree que Jesús dice, no, déjame que la gloria es mía y los milagros yo los hago para mi gloria? Él no tiene ningún problema en delegarte el poder y la autoridad, porque Él nos ha dado potestad, Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Pedro quiso caminar. No le digo, Pedro, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Déjame a mí. Le dijo, ven. Una palabra sencilla, ven, suficiente, no le tenía que dar explicación, solo dijo ven porque él quería ir. Y descendido Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, porque la mente natural se enfoca en lo natural. Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo no estoy juzgando a Pedro, porque nosotros hemos dudado más que Pedro. Pedro tan poca fe tenía. Quiero verlo a usted en un charquito. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque cuando Pedro se unió a la mente de Cristo, Él anda, yo también puedo andar. Fui, lo hice, pero empecé a ver, y mi mente me traicionó porque empecé a ver lo natural, sopla el viento, y yo en el agua, auxilio. Pero Jesús no tiene ningún problema que nosotros operemos con su mente, porque eso es lo que quiere. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo se hace en mí. De todas formas, todo lo que yo hago, lo hago para su gloria. Estamos ahí hablando en una célula y
Y decían, usted no se asuste cuando empiece a orar por muertos y los muertos resuciten. Ay, yo me voy corriendo, dijo algo ahí. Le digo, pero usted, ¿por qué se tiene que sorprender de algo que ya la Biblia dice que usted puede hacer? Disfrútelo, porque no es para su gloria, sino es para la gloria de Dios, que es quien lo hace. Nos traiciona la mente muchas veces y se hundió y nos hundimos. A veces tenemos el milagro en las manos, lo tenemos y ¿qué hacemos? Lo soltamos porque nuestra mente piensa, lo tengo, esto no es posible, esto no puede ser. ¡Pum! Se va el milagro. ¿Por qué dudaste? Porque tu mente te traiciona. A veces estamos a un pelito de rana de recibir el milagro de Dios y nos echamos para atrás. Si uno ve espiritualmente cuán cerca está de recibir su milagro antes de que se achicopale o se raje, lo pensaría, pero gracias a Dios que no nos lo muestra, porque es en su tiempo. A su tiempo cegaremos si no desmayamos. Tan cerca estuviste de recibir el milagro, pero te fuiste. Ay, hermano, es que me fui a otra iglesia porque allá sí me profetizan. Allá al pastor le gusta imponer las manos sobre los enfermos para sanarse. Y para mí eso es bonito, hermano. Me fui para allá. Es por la fe que tocamos a Dios. Nuestra fe, vete, tu fe te ha salvado. Pero nuestra mentalidad nos enseña que todo viene desde afuera. Es que viene un gringo y la unción en inglés es más fuerte que en español. Y usted recibe más cuando se dice en Jesus name. Y usted dice, oh yes, amen. Pero con un latino ora por ti, lo recibes en quetzales. Es interesante que si viene un gringo con un apellido, llenamos estadios, pero dice, no, va a ser fulanito de tal apellido acá, Martínez, López, dicen Johnson, Jackson, etcétera. Pero nosotros razonamos todo y perdemos la bendición de recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué andamos pensándolo? Agarramos una flor, una rosa. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Será que Dios me quiere? Cuando le preguntaron a Jesús, ¿quiere sanarme? Yo quiero, decía el Señor. Pero era cuestión de acercársele a Él. Y lo tenemos en nuestra mano, el milagro. Hay un libro por ahí que hoy iba a traer. Préstame el libro. Ahí donde yo tenía. Este libro es de mi padre en un rosario. Se llama La batalla por tu mente. No quiero adelantarme porque ahorita ya lo empezó a leer, él también. Pero yo quiero leer algo del capítulo 5, que refiere a eso mismo que estamos hablando. Él hace referencia a Efesios 3:20, que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, ¿de qué? Es mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, imaginamos o pensamos, ¿verdad? Según el poder que actúa en nosotros. Una de las cosas menos entendidas por los hombres es el lugar que ocupa la mente en la formación y conducta del ser humano. Todo superficial, menos espíritu. La mente ejerce más control en nosotros que el que queremos admitir. Esto es más difícil de aceptar por los que son cristianos, porque ha habido una tendencia en los círculos cristianos a concentrarnos solamente en el espíritu del hombre sin estudiar la parte mental del mismo. Los escritores cristianos tienen un poco de temor de entrar en esta área por miedo a ser confundidos
por los exponentes de religiones mentales o del pensamiento positivo. Aunque nos moleste, es una realidad que muchos escritores seculares entienden mejor, escucha esto, escritores seculares entienden mejor el funcionamiento de la mente humana que muchos escritores cristianos. En mi lectura de algunos escritores seculares me he dado cuenta que la mayor parte de los principios que estos escritores seculares auspician son una imitación pobre de los principios de la palabra de Dios. Es por esta razón que este escritor no tiene miedo a explorar esta dimensión del ser humano desde el punto de vista de la Biblia. El problema fundamental con los escritores del pensamiento positivo es su tendencia a ignorar la verdad fundamental de la necesidad del nuevo nacimiento. Para que el hombre pueda tener un cambio permanente en las tres áreas de su ser, espíritu, alma y cuerpo, es muy peligroso pensar que podemos reformar la mente por medio de ciertas disciplinas humanistas sin antes habernos arrepentido del pecado, que es el primer causante de la condición de la mente del hombre, como se estudió en un capítulo anterior. Yo decía al principio que en tu mente hay una batalla todo el tiempo y gana quien pase más tiempo ahí. Iniciando este libro, eso es lo que dice, que quien más trabaja en el taller de la mente, ese va a tener el espacio y va a tener el gobierno de tu cuerpo. Hay otro episodio en la Biblia, ¿se recuerdan Jesús y el centurión? Vamos a leerlo. Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10. Vamos a leerlo todo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, yo puedo tener una mente, hasta que escucho hablar de Jesús, la mente cambia. Le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno que entres bajo mi techo. Él sabía el desorden que había ahí. 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él. A este hombre no había que darle tanta explicación de lo que tiene el poder la palabra de Dios. Y volviéndose, dijo a la gente que lo seguía, se dio la vuelta a todo el mundo que lo seguía. Estaban por acá los mensajeros del centurión y se dio la vuelta a todos los que iban a ver el milagro. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Pero entonces había un entrenamiento mental de parte del jefe de los centuriones, a este centurión, que él sabía, y cuando alguien sabe y está mentalizado en algo, no se tiene que negociar eso, sale fácil. Sale fácil. A nosotros se nos tiene que estar repitiendo cada tiempo algo, porque lo olvidamos fácilmente. Hoy salimos de la iglesia, vamos y nos enfrentamos a una situación en la calle o con la familia. Se nos fue el Espíritu Santo. Peleamos, rebatimos y ya después como que Dios tuviera la culpa. El próximo domingo no voy a la iglesia. Es más, se cruzan de brazos así y ya no oro, como que Dios tuviera la culpa. ¿Cómo tú vas a reaccionar ante las circunstancias de la vida? Con una mente renovada, con una mente que lo analiza y llega a la conclusión de que no se puede.
Voy a hacer algunas referencias para poder avanzar y no tener que leerlo porque yo sé que usted lo sabe muy bien. Jesús y la hija de Jairo. La hija de Jairo estaba muy enferma, estaba muy grave, él iba a sanarla. ¿Se recuerdan el camino a la mujer del flujo de sangre? Y antes de llegar a la casa sale la mujer y le dice, no molestéis al maestro, mi hija ha muerto. El problema es que la mujer de Jairo estaba en la casa, pero Jairo estaba con Jesús. Cuando tú hablas con Jesús, Él te va a decir los planes que Él tiene. La mujer no le escuchó. Entonces Él tuvo que transferirle el mensaje de Jairo. Jairo le tuvo que transferir el mensaje de Jesús y decirle, mujer, el maestro dice que solo duerme. Tranquila. Él tenía tranquilidad, tenía paz y la transfería porque Él había creído en el camino. Iba hablando con Jesús seguramente. Sabía quién era Jesús y lo que Jesús decía. Él dijo, yo sé que lo que Él dice es cierto. La mujer va a decirte, el hombre va a decirte, se murió. Pero tú vas a la palabra y lees, sí se va a poder. Sí se puede. El muerto se va a levantar. No, pero si ya está muerto. Mira, Señor, ya son varios días, ya huele mal. Y Jesús lloró por la incredulidad de la gente. Jesús llora por tu incredulidad, tu mente incrédula muchas veces. Porque si Él te ha dicho, Él lo va a hacer. Entonces me gusta esta parte de la Biblia donde el hombre viene y le dice a la mujer, no, Él dice que ella solo duerme. Y se recuerdan que en el escenario había mucha gente que escuchó lo mismo y se burlaron de Jesús. Y Él mandó a sáqueme esa gente. La gente incrédula solo hace bulto. Y estaban llorando supuestamente. En lugar de unirse a la fe de Jesús, nosotros como seres humanos batallamos todo el tiempo por todas las cosas que el razonamiento nos vende. Jesús dice, no está muerta, solo duerme, porque Jairo lo dijo, porque Jesús lo dijo. Los demás escucharon, dejaron de llorar y se burlaron. En vez de decir, hemos escuchado que este Jesús hace cosas extrañas ahí, milagros y de repente, ¿qué hicieron? Se burlaron porque su mente estaba entrenada a que el que murió, murió. Pero yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos me vivificará, te vivificará a ti. Amén. Y a quien tú desatas la palabra. Pero tu mente tiene que estar convencida. Porque el que dude es semejante a la onda del mar. Hoy sí, mañana no. Tal vez sí, tal vez no. Mi hermano Lucas dice no. El tal vez o el vamos a ver, eso aplica a no. Sí, porque a veces disfrazamos las palabras para no comprometernos directamente. Así somos. Tengo que sacar ese montón de gente y hablar con la muchacha. Talita Kumi. Niña, a ti te digo. Levántate. Y se levantó y tenía hambre y le dieron de comer. Llamaron a Campero y Jairo tuvo que batallar con dos mentes. Escuchen esto, la mente de Cristo que le estaba diciendo que iba a levantarse esa niña, y la mente de su mujer que decía ya estaba muerta. Usted va a tomar la decisión a quién le va a creer, al médico o al médico de médicos. Seguro Jairo le hubiera dicho a Jesús, si no se hubiera acoplado a la mente de él, maestro, ya se murió, ya tranquilo, no, yo la voy a levantar. Por mucho que él quisiera convencerlo, si tu mente está apegada a la naturaleza terrenal, nadie te va a sacar de ahí, aunque él quiera hacer el milagro. Por eso es que él no pudo hacer milagros en su propia tierra. Si es mi primo el que está predicando, sí, pues, no recibes el milagro. Es que es mi familiar,
buena onda. Sí, no le cree a la palabra de Dios. Cuidado con quién hablas. Otro episodio que encontramos en la Biblia, interesante también, acerca de la mentalidad del ser humano, el joven rico. ¿Se acuerdan? El joven rico. Este joven rico también tuvo un diálogo y él trató de vender su currículum vitae, su vida, cómo se comportaba. Pero después de haber platicado con el Señor, el rico se fue triste. Cuando el Señor le dijo que vendiera sus posesiones, su mente le pudo haber dicho, posiblemente, que era mucho lo que se le estaba pidiendo y que el precio era muy alto. Él no sabía lo que Jesús tenía para él. Entonces nos aferramos a las cosas naturales que, necio, hoy vienen por tu alma, ¿y eso a quién le sirve? ¿A quién le va a quedar? Pero nos aferramos así a esas cosas cuando el Señor está pidiendo que te las pongas delante de Él. Hubiera sido un gran discípulo porque era alguien fiel a la ley. Pero se fue porque su mente estaba apegada y seguro le pasó una película donde mira cuánto te ha costado todo lo que has hecho. ¿Qué le pasa a Jesús? Que no se da cuenta que con el sudor de tu frente. Algunos podrían decir, está loco. Mejor me voy, triste pero me voy con lo mío a seguir disfrutando. Algunos tienen esa mentalidad de comamos y bebamos que mañana moriremos. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, diga conmigo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Se da cuenta que el que es nacido de nuevo, se le da la mente de Cristo. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Como Él venció y tenemos fe en Él, también nosotros vencemos. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. No lo demos por sentado, porque el apóstol Pablo da la instrucción de que eso es así, pero nosotros decidimos que eso sea así. Porque aunque tengamos la mente de Cristo, nosotros la podemos rechazar. Pero ya tenemos o tendríamos que tener la mente de Cristo, porque aquí nos lo dice el apóstol Pablo. Lucas capítulo 19, versículo 8 dice lo siguiente. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, ¿se recuerdan que el chaparrito se subió a un sicómoro y quería ver a Jesús y va? El que carece de algunas cosas busca la forma de suplir la necesidad que él quiere suplir. Los demás eran altos, él dijo, lo único que tengo es subirme a un árbol. Otro con una mente conformista diría, no se pudo, la gente es muy grande. Hay gente que son tan pesimistas que a cada solución le buscan un problema. Usted tiene que ser de los que a los problemas le busca la solución. Y eso es lo que Jesús vio de este chaparrito malo. Entonces, si se hablaba de Zaqueo en ese tiempo, era ese ladrón. Porque lo era. ¿Por qué lo dice? Puesto de pie dijo al Señor, he aquí, Señor. Eso ya cuando estaba en su casa. La mitad de mis bienes doy a los pobres, diferente al joven rico. Jesús no le estaba pidiendo nada a Zaqueo. Pero dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo como cuadruplicado. ¿Ven cómo funciona la mente de un lado y del otro? Alguien que realmente quiere encontrar a Jesús. El joven rico se encontró con Jesús, pero no lo recibió. Zaqueo lo recibió antes de, porque lo quería.
Por eso le dijo, voy a estar en tu casa. Y estando Jesús en su casa sin hablar nada, comiendo seguramente estaba. Jesús predicaba en las calles y estaba en una casa para comer, comía. Iba con Marta, María y Lázaro, pasaba y comía. Entonces lo que estaba haciendo, aquí no relata nada que diga, y Jesús empezó a predicar sobre el arrepentimiento. Cuando Jesús llega, Jesús está, no hay que hablar. El Espíritu que mora en Jesús mismo, el Espíritu Santo, que ahora está con nosotros, nos va a convencer de las cosas malas que nosotros hemos hecho. Entonces en Zaqueo hubo un cambio de mente. Él sabía que el ladrón sí o no. Pero él viene y muestra la fe por las obras. No es que por obras seamos salvos, pero la fe se manifiesta en obras. Se lo devuelvo cuadruplicado. Por supuesto, aquí no lo voy a leer, pero posteriormente Jesús dijo, verdaderamente aquí vino la salvación. Devuelve la plata que no es tuya. Eso no, hermano, eso no. A mí predíqueme que voy a ser prosperado. Y estamos bien, le voy a dar like a su mensaje, pero dígame que tengo que devolver plata. El Señor ya perdonó todos mis pecados pasados. Sí, el Señor sí, pero al que le debes no. Y peor si se encuentran en la misma iglesia. Hermano, dice la Biblia que el que no perdona al otro, Dios no lo perdona, así que me tiene que perdonar, sin vergüenza. Así es. Estamos hablando de un cambio de mente. Zaqueo tomó la decisión, él, de cambiar su mentalidad, de ladrón a devolver lo que se había robado. Bonito, mire lo que sucede en el campo político, me voy a meter en eso. Ay, que eso no se toca en la iglesia. Aquí sí, porque se tiene que ordenar. Y si alguien que está en la política me está viendo, dése cuenta de esto. Hay gente que participa en la política, toma lo que no le pertenece. Es muy poco que sucede aquí en Guatemala, es más en otros países. Y los capturan, se roban, voy a poner un ejemplo, un número así, 20 millones de quetzales. ¿Saben cómo funciona la justicia? Lo llevan preso, paga 1 millón y sale. Y van a la iglesia, Señor, gracias porque me libraste. Digo yo, Señor, bendito. Tú has sido bueno, ahí te voy a traer los diezmos. Dios no puede ser burlado. Y si tú sabes que cometiste un delito, ve a alabar a Dios ahí en la cárcel. Es más, devuelve los otros 19 millones. Pero Zaqueo era ladrón Mateo era otro recaudador de impuestos. Pero Zaqueo ahí muestra una evidencia de un cambio de mente. Y comprendía cómo Jesús pensaba. Comprendía cuál era la ideología de Jesús. Mi reino no es de este mundo. En Isaías capítulo 55, del 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahí está marcando Dios una diferencia de tu forma de pensar a la nuestra. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Él ya conoce nuestro transcurso en esta tierra. Nosotros somos los que tenemos que encontrar a Dios para que nos encauce. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero qué interesante que acabamos de leer de que tenemos la mente de Cristo, o sea, la mente de Dios. Entonces podemos comprender a Dios en nuestra limitación, pero podemos comprenderlo. Amén. Aún algo más a esto, Números capítulo 23, versículo 19, dice, Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo te lo que te estoy diciendo que cómo piensa Dios, para que comprendas la mente de Él y sustituyas y hagas un cambio de mente de lo humano, lo terrenal que nosotros vivimos y pensamos a la mente de Dios. Él dijo, y pregunta, ¿y no hará? Habló y no lo ejecutará. La respuesta usted la tiene. ¿Qué de las cosas que Dios ha dicho no se han cumplido? Buenas o malas, se cumplen. Y aguardamos la manifestación poderosa de los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios acá? Ahí nos vamos a manifestar con poder y gloria. Dios no es hombre para que mienta. Entienda que como los hombres tienen una mentalidad apegada al raciocinio y al que 2 y 2 son 4, allá es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno. ¿Cómo es eso? No cuadra las matemáticas y por eso hay conflictos por ahí. De que Jesús también es el Padre y el Espíritu Santo es el Padre y es una situación ahí de nunca acabar. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ¿cómo es posible? Si Dios es uno, ¿cómo puede ser 3? Pero no voy a entrar en materia. Porque nuestra mente piensa terrenalmente. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, viene y nos hace una recomendación. Y dice lo siguiente, derribando argumentos. Esos argumentos están aquí en la mente. Usted tiene argumentos para no venir a la iglesia. Usted tiene argumentos para no orar. Usted tiene argumentos para no leer la Biblia. Tiene que derribar esos argumentos. Porque muchas veces los argumentos usted mismo los crea. Derribando argumentos y toda altivez. La altivez es lo que hizo que Dios le dijera al diablo, va para afuera. Autodependencia. Yo voy a ir un día. Dios mediante, tú tienes que tomar la decisión. Eso es una altivez. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento. ¿De dónde sale el pensamiento? De ese cerebrito que a veces se vuelve cerebruto, pero hay que llevarlo porque dice que se vuelve canuto entre más bruto. Tienes que traer esos pensamientos que batallan a la palabra. Ahí está tu canon, tu regla, tu vara de medir, la palabra de Dios. Todo lo que tu mente te diga, tú piensas, ¿eso está conforme a la palabra? Es que suena espiritual, hermano. Yo les conté hace tiempo de que, tengo 26 años de estar en el cristianismo. Y me recuerdo cuando empecé el cristianismo, trabajaba en un mercado que escuchaba las alabanzas, porque frente donde yo estaba, en el negocio que estaba, vendían música cristiana, eran cassettes cristianos. Pero yo cuando escuchaba decía, eso se parece a los Temerarios. Y escuchaba los Johnny's, creo que eran los otros, esos, los Tigres del Norte cristianos. Yo no estoy en contra de ningún género musical, para que no crean que soy religioso. Pero cuando ya usted le busca solo cambiar la letra y le deja la música, ni siquiera el poder creativo de Dios puede operar en ellos. Y a eso es donde me lleva a Romanos capítulo 12:2. Y dice, no os conforméis a este siglo. Y eso se lo voy a seguir leyendo en otras ocasiones también. Pero en esta ocasión es no conformarse a este siglo. Ese siglo tomar la forma de lo que vende, eso hago y eso vendo. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces yo le decía al principio, esto es un proceso. Algunos tienen la capacidad de cambiar rápido. Ya mañana ya dejó de fumar. Ya mañana dejó de tomar. Algunos, pero como dicen en mi pueblo, pero algo otros.
batallan toda su vida con eso. Pero el problema es que si tú entras en el tema de la renovación, estamos bien, y no la renovación carismática, es la renovación de tu mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hablamos con el hermano Lucas y decía, yo disfruto. Yo dije, yo también voy a disfrutar. Me peleé con mi esposa, lo disfruto. Me mordió un perro en la calle, pues ahí sí. Hay muchas cosas que nosotros perdemos la paz, porque no entendemos que en el mundo tendremos aflicción, pero que tenemos que confiar que Él ha vencido al mundo. Porque la voluntad de Dios es agradable, es buena, es agradable. Y lo bonito que estamos en la voluntad de Dios, que es perfecta. Y yo puedo descansar en ello, que es la voluntad de Dios perfecta. Y voy terminando y termino con esta lectura. Filipenses 2 del 1 al 11 dice lo siguiente acerca de lo que Cristo vivió, pasó. ¿Cómo mentalmente se preparó para venir a la tierra, tener una mente, no la mente del ser humano, pero ajustarse a la cultura en la cual él nació? Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Tenemos que sentir lo mismo. Teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Tenemos que estar ajustados al sentir de Jesús. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hayan ustedes, mis queridos hermanos de Maranata, Guatemala, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa es una tarea, porque tiene que ir a revisar qué es lo que hubo como sentir en Cristo Jesús. Pero aquí empezamos con esta parte, el cual, siendo en forma de Dios, allá arriba, en la eternidad, siendo un ser eterno, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque nosotros nos aferramos a nuestras ideas, y es que así es, y así es. Ni aún el mismo verbo de Dios que se encarnó en Jesucristo, en Jesús, no se aferró a la naturaleza de Dios en el cielo como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es una de las cosas que a nosotros nos cuesta, porque hemos construido por muchos años. Es que así soy yo. Mi apellido lo tengo que llevar en alto, aleluya. Toda altivez. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Se acuerdan cuando le llevaba los pies a Pedro? Y no creen que oían los pies a Pedro, andando en el desierto todo el tiempo. ¿Cada cuánto se bañaban? Sudando sus pies, que le hacían. Y le dijo, te tengo que lavar los pies. No, Señor. Hasta que le dijo, si no te lavo los pies no puedes participar en mi reino, no puedes. Báñame completo. Tu bañar está con cloro. A veces exageramos, ¿verdad? Porque nosotros cuestionamos las cosas que Jesús dice. A ver, viene Jesús ante usted y le dice ahora, Marlon, te voy a lavar los pies. Ahora Marlon ya sabe. ¿Y qué hace Marlon? De una. Porque ya sabe el contexto. Pero cuando no sabemos las cosas, es ahí donde tratamos de decir como Pedro, ¿verdad? No, ¿cómo va a ser posible? Mira, es necesario. Pues está bueno. Pero él vino a ser siervo. Pero no se ofendió cuando vino la mujer con el vaso de alabastro
y le derramó el perfume que equivalía al salario de un año de un jornalero, era plata. Y ahí estaba Judas enojado, y los otros, eso se hubiera dado a los pobres. Él dejó que le derramara, él no había problema, porque él sabía quién era él, pero él también vino a servir. Forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tuvo que despojarse de una mentalidad de Dios para venir a servir. Cuando Jesús fue terminado su ayuno en el desierto, se recuerdan que batalló ahí con el diablo, pero el diablo se fue. Venían los ángeles y le servían. Esa era la costumbre de Jesús en el cielo. En el cielo, Él estaba siendo adorado, servido, glorificado por los ángeles. Ahora viene a la tierra a ser humillado, y Él venía dispuesto. Él sí se despojó de la mentalidad celestial de ser Dios mismo para servir. Y nosotros, con una mentalidad tan chiquita, con una mente no renovada, queremos aferrarnos a eso y a no admitir que necesitamos la mente de Cristo o una mentalidad renovada para nosotros. Necesitamos cambiar de mente. Con esa mente no vas a llegar a ningún lado. Un físico decía por ahí, es tonto pensar que vamos a obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Sigue haciendo lo mismo, no esperes resultados diferentes. ¿Estás creyendo por un familiar? ¿Cómo estás orando? De vez en cuando, por ahí medio oro, incrementa la oración. Un milagro financiero. Tienes que primero mentalizarte, ahora tengo que ser responsable financieramente, porque si no, Dios te puede ayudar a librar de ese milagro, ese problema financiero, darte el milagro financiero, pero tú vas a volver a caer porque no estás con una mente diferente, nueva. Esa es la idea de estos mensajes, que tú puedas comprender e ir y pesar todo con la Biblia, la palabra de Dios. Por eso nuestra mente tiene que estar ajustada al cielo. Y no el cielo se ajusta a la tierra para nada. Porque eso es lo que queremos. Eso es lo que nos gustaría. Quiere Dios que rindamos. Cuando dice, amarás al Señor tu Dios, incluye a la mente. Tienes que amar al Señor tu Dios con toda tu mente también. Con todo tu corazón, y eso es otro tema. Pero ahora estamos hablando de la mente. La mente de Cristo. ¿Quieres la mente de Cristo? Te va a costar, porque este cuerpo natural está viciado. Pero yo te animo que te vayas renovando día en día. De día en día te vayas renovando, escuchando palabra de fe. Lee la Biblia, ora al Señor y ve cambiando esa mentalidad que hasta el día de hoy te aseguro que no te ha servido. A mí no me ha servido. He tenido que ir renovándola. He tenido que irla ajustando, apretando, poco a poco, para que no se quiebre, poco a poco. Algunos quieren de una vez y se quiebran. Pero entonces es ahí donde tenemos que entender que vamos de aumento en aumento. De día en día, de gloria en gloria, hasta que el día sea perfecto. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor, por favor? Póngase en pie, levante sus manos. Gracias, Señor. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre
quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo